Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para el lunes de la semana cuarta del tiempo pascual. En este itinerario que nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos encontrando un poco el modo como la comunidad cristiana ya estructurada en comunidades, ya con cabezas, jefes de comunidades, presbíteros, apóstoles, que serían en nuestro caso como obispos, ya con una estructura organizativa muy sólida, va comenzando la exigencia de dar pasos y de cómo integrar al mundo grecorromano y cómo proponer ese anuncio para aquellos que no son judíos. Ese es el gran tema, un gran tema que el mismo San Pablo pues lo va a ir desarrollando en la primera carta a los Corintios un poco, luego un poco ese tema del concilio de Jerusalén, la propuesta un poco con la tensión que hay con los del mundo griego, si es necesario que se circunciden. Hoy tenemos un escenario un poco particular también, donde en esa visión, en una visión, pues Pedro se encuentra eh, abocado a una conversión religiosa y mental, podríamos decir religiosa, porque le implica ampliar los horizontes de comprensión del alcance de Cristo, no solamente al mundo judío que le era cercano por las tradiciones, por los elementos culturales, sino también con el mundo grecorromano, ¿no? Y digamos que Lucas da bastante importancia al episodio este de Cornelio en este libro de los Hechos. Le dedica dos capítulos enteros, el capítulo 10 y el capítulo 11. Hoy leemos el 11, en que Pedro da cuentas a la comunidad de Jerusalén y repite todo el episodio. Entonces se trata, ya lo decíamos hace un momento, de una situación de vital importancia para la comunidad cristiana naciente. Admitir o no admitir los paganos a la fe y bajo qué condiciones. Esto es muy importante. Por ejemplo, si siguen vigentes las prescripciones judías respecto a la comida. De la conversión de Cornelio y su familia a la fe cristiana es el prototipo para otros casos, como lo había sido en un tono menor el episodio de aquel eunuco que encontró el diácono Felipe en el camino que escuchábamos la semana pasada. Recordemos eso, ¿no? Entonces, la iglesia va creciendo. Está claro que este proceso de cambio se da en Pedro. En Pedro hay unos cambios que se vienen operando y que a veces pues no son fáciles, ¿no? Entonces, por su formación judía, no podía admitir tan fácilmente una apertura tan universal de la iglesia, simbolizada en esa visión del lienzo y los alimentos que no se podían comer. Es bien interesante, una visión donde están en ese lienzo aquellos animales que eran entendidos por el mundo judío como impuros y que por lo tanto no se podían comer. La respuesta de Pedro pues es evidente, pues ni pensarlo, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada profano, nada impuro. Te recordemos esa negativa de Pedro también a Jesús, que le lavara los pies. Bueno, y que le dijo, a mí no me vas a lavar los pies jamás, ¿no? Ahora llega el cambio, llega un momento de cambio en la vida de Pedro, el argumento que a él le convence y luego también a la comunidad es que en este tema Dios ha tomado la iniciativa y hay una afirmación muy importante. Lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú profano. Esto referente obviamente al tema de las comidas. O sea, si Dios les ha dado a ellos el mismo trato que a nosotros, ¿quién era, decía Pedro, quién soy yo para ponerme o para oponerme al designio de Dios? Esta vez referido a la admisión de los paganos. Entonces, el Espíritu, vemos nuevamente esa acción del Espíritu que va moviendo
que va removiendo muchos esquemas mentales en los que a veces podemos estar estáticos, anquilosados o llenos, encerrados y llenos de temor, ¿no? Del espíritu. Este espíritu va guiando a Pedro hacia esa, llamémoslo así, universalidad de la fe, ¿no? Ya que los apóstoles no se decidían. Parece, fue el mismo Espíritu el que bautizó a la familia de Cornelio con el nuevo Pentecostés que ahora sucede en la casa de un pagano. Viene el Espíritu sobre ellos como llegó sobre ellos también, sobre los apóstoles en su momento. Otro elemento que nos puede causar admiración de Pedro, la máxima autoridad, pues acepta, es bien interesante esto, acepta la interpelación y la crítica de algunos de la comunidad que le tachan un poco de precipitado en la decisión. Creo que te apresuraste. De hecho, Pedro tenía fama de ser un poco primario, ¿no? Desde las explicaciones y da las explicaciones oportunas. O sea, Pedro va a dar razón de qué fue lo que pasó. Y la comunidad, pues entiende estas razones, reconociendo que también a los gentiles se les ha otorgado el Espíritu, o sea, que no es un privilegio para el grupo, que la salvación que viene a proponer la vida cristiana, este nuevo camino, es una salvación universal donde todos pueden hacer parte de ella, ¿no? De la lección de apertura de la comunidad apostólica, superando las dificultades que surgían por su formación anterior, es siempre actual para la iglesia, esa actitud de apertura, esa actitud de lectura permanente. A mí me parece esto muy bien, porque muchas veces nos pasmamos o nos paralizamos frente a situaciones de cambio que aparecen en nuestro caminar de vida cristiana. Entonces, se trata de no establecer diferencia entre los judíos y paganos a la hora de recibir la salvación de Cristo. Cristo los salva a todos. Ahora pueden ser otros ambientes más actuales de ser razón y discriminación de nuestra fe. Pensemos un poco qué ambientes pueden ser esos. Y vamos a plantear algunas preguntas que las dejamos allí en la configuración del video, ¿no? De esta presentación de hoy. Una pregunta clave, ¿somos dóciles a los signos que el Espíritu Santo nos quiere transmitir a nosotros, a fronteras siempre más de acuerdo con el plan misionero y universal de Dios? ¿Somos capaces de percibir los signos y no solamente de verlos desde un prejuicio, desde una prevención, sino verlos también en su dimensión positiva? ¿Qué tan capaces somos de esto? Ciertamente, estos últimos años no, yo pienso que todo este tiempo ha sido de evoluciones positivas, de una apertura sincera y de gran acogida a esa integración que debía haber sido siempre de los laicos al puesto de la mujer en la iglesia. El Papa Francisco ha dado mucha presencia significativa a las culturas, a las lenguas de los varios países. O sea, ha habido muchos signos que nos hablan precisamente de estos cambios y de lo positivo que han sido, digamos, a la inculturación teológica y litúrgica a través ¿no? de los signos, ¿no? Pero es suficiente esta voluntad de cambio y de liberación, o todavía hay una pregunta que queda abierta que me parece es importante, o todavía somos víctimas de las ataduras que podemos tener por formación o pereza mental. Esto es muy importante. A veces por formación o pereza mental tenemos ataduras o seguimos teniendo discriminaciones contrarias al amor universal de Dios y a la voluntad ecuménica de su espíritu. Creo que esto es bien, pero bien importante.
Esto también nos lleva a preguntas prácticas dentro de nuestra vida comunitaria y de servidores en cualquier parroquia o lugar donde nos encontremos. ¿Cómo resolvemos las tensiones inevitables que se crean en una comunidad ante situaciones nuevas y pareceres diferentes? ¿Cómo asumimos eso? ¿Sabemos dialogar? ¿Estamos dispuestos a ver con honradez la parte de razón que tienen los demás? ¿A ver lo que de positivo hay en cada situación? ¿Nos buscamos más a nosotros mismos que a la voluntad de Dios y al bien de la comunidad? Yo creo que hay muchas cosas que son verdaderamente iluminadoras para nuestra vida cristiana hoy. Ojalá pues que las asumamos, ¿no? El Evangelio del día de hoy, en el ciclo A, por haberse leído el pasaje anterior en domingo, se lee hoy el siguiente, los versículos del 11 al 18, que enfoca en directo la metáfora del buen pastor. Esto es bien interesante. Vamos a continuar un poco esta meditación sobre el buen pastor. El nombre del pastor, ya lo recordábamos ayer en la reflexión, es muy expresivo. En el Antiguo Testamento explica a Dios con relación a su pueblo y también a los reyes como David, a los sacerdotes y ahora al Evangelio de Cristo Jesús, más tarde el ministerio de Pedro, ¿no? Eso es bien interesante, si apacienta mis ovejas. O sea, la figura del pastor atraviesa un poco el símbolo de presencia o el modo de hacer presencia concreta en la vida cristiana. Otros del auténtico pastor, ya ve en el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús enumera las cualidades, esas cualidades del buen pastor. Ahora, se preocupa cómo, se preocupa de sus ovejas, las defiende, las conoce, es conocido por ellas, da la vida por ellas, quiere que también otras ovejas, bien interesante esto, quiere que también otras ovejas vengan y formen un solo redil, o sea, que muchos se sumen, que se sumen las diferencias, que se sumen muchas modos quizás de pensar diferentes, pero que pueden verse nutridos por la experiencia de Cristo, ¿no? Entonces, mientras que el pastor mercenario se busca a sí mismo, no se preocupa de las ovejas. O sea, nadie como Jesús puede decir, yo soy el buen pastor. Él puede hablar de estas cualidades que las cumple perfectamente en su vida. Un pastor normalmente no tiene por qué dar la vida por sus ovejas, ni conocer a todas, ni querer reunir a todas, pero Jesús lleva su condición de pastor de la humanidad que le ha encomendado Dios hasta las últimas consecuencias. Todas y cada una de ellas, personal y grupalmente, son importantes. Se conoce a sus ovejas, de igual manera que el Padre lo conoce a él y él conoce al Padre, lo recordamos el día de ayer, ¿no? El mejor modelo de unión, indiscutiblemente, el mejor modelo de unión, el mejor modelo de unidad, diría Clodovis Boff, es la Santísima Trinidad, es la perfecta comunidad, nos va a decir Clodovis. Jesús, buen pastor, es el espejo en que tendríamos que mirarnos todos los que de alguna manera actuamos como pastores, o sea, tenemos cargos de autoridad, de ministerio en relación con otros, catequistas, misioneros, en fin, en la parroquia, en la comunidad religiosa, en la familia. Ayer hablábamos también de esa dimensión de pastorear de los padres, ¿no? Entonces es bueno que hagamos hoy pues ese examen de conciencia pensando, pensando ante todo si en verdad somos nosotros mismos ovejas de Cristo, si le conocemos, si reconocemos su voz en su palabra, si le seguimos, si pese todas las dificultades procuramos obedecerle, pero también en cuanto estamos revestidos de mayor o menor autoridad para con los demás, mirando las cualidades que Jesús describe. Somos buenos pastores, nos preocupamos de los demás,
buscamos su interés o el nuestro, nos sacrificamos por aquellos de los que somos encargados hasta dar la vida por ellos. O sea, en medio de un mundo donde las personas viven aisladas, donde hay encierro, donde hay mutismo, donde hay agresiones, donde hay soberbia idolátrica, conocemos a las personas que encontramos o que viven con nosotros en la familia o en el grupo, porque a veces podemos ser unos desconocidos aún dentro de la misma familia. Hoy vivimos en incomunicación y en aislamiento, ignorando, permaneciendo indiferentes ante las personas de los demás. Yo creo que esta palabra de hoy pues, nos invita a mirar muchas cosas, darnos cuenta en realidad de de qué tan camino cristiano estamos haciendo cuando miramos a Jesús, cuando miramos a Pedro, cuando miramos la primitiva comunidad cristiana. Mirémonos hoy a la luz de ellos, hagamos nuestro examen de conciencia como servidores y reconozcamos si estamos en la tónica de Cristo y de la primera comunidad cristiana o estamos en la tónica de nosotros mismos, solo buscándonos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.